Capitolio, el edificio más importante del país, sede del Congreso de la República. El Capitolio Nacional en Bogotá, Colombia, se destaca por sus enormes columnas de estilo jónico que conforman el imponente pórtico sobre el costado sur de la Plaza de Bolívar. Su construcción fue encomendada inicialmente en 1846 al arquitecto Thomas Reed, nacido en la isla de Santa Cruz, colonia danesa de la Castilla. El presidente Tomás Cipriano de Mosquera, en el año de 1847, colocó la primera piedra e inició la obra en un lote en donde funcionaba en la época de la colonia la Real Audiencia y la Cárcel Grande. Los trabajos fueron suspendidos a los pocos años. Incluso en 1871 se desistió de la construcción, pues se pensaba rematar el lote para habitaciones particulares. Sin embargo, el presidente Eustorgio Salgar dispuso continuar el proyecto del Capitolio, lo que se hizo con el maestro Francisco Olaya. Mas al poco tiempo el ciudadano José Munévar publicó un artículo en el que, con fundamento en el Tratado de Arquitectura Antigua de Marco Vitruvio Polión, demostraba graves fallas en los cimientos. A la denuncia de Munévar nadie le prestó atención, pero tenía toda la razón, como se evidenció años después, cuando se perdió todo lo construido, pues se impuso la demolición. La obra continuó en 1879 con el arquitecto bogotano Mariano Sanz de Santa María y a partir de 1881 con el italiano florentino Pietro Cantini. Pero la construcción volvió a ser suspendida por las contiendas de fin y comienzo de siglo. En 1904, el presidente Rafael Reyes continuó la obra con Cantini, que al renunciar fue reemplazado por el arquitecto francés Gaston Delars, quien propuso agregar una gran cúpula central, idea que no tuvo acogida, pues desde el comienzo predominó la tendencia hacia la horizontalidad de la construcción, entre otras cosas, para no competir por la altura de la catedral. Con el arquitecto bogotano Alberto Manrique Martín, se culminó el edificio en 1926 bajo la presidencia de Petronio Espino. Es decir, que la construcción del Capitolio Nacional demoró cerca de 80 años. El 11 de agosto de 1975, el Capitolio fue declarado Monumento Nacional mediante decreto 1584. Cuando accedemos al edificio, llama poderosamente la atención el pórtico amplio y un patio espacioso que invitan a ingresar, pues según las propias palabras de Riz, queda abierto ese atrio como una inmensa puerta por donde entre, con derecho de amo de casa, toda la República. Patio Tomás Cipriano de Mosquera. Contiene en su parte central la estatua de este expresidente, elaborada en Alemania por el escultor Ferdinand von Miller. En el pedestal encontramos el escudo de Colombia con 9 estrellas que simbolizan los estados del sistema federal,
implantado a cabalidad en la Constitución de 1863 a instancias de Mosquera. También se destaca en relieve la colocación de la primera piedra en 1847 por el presidente Mosquera, quien aparece recibiendo del arquitecto Thomas Reed los planos del edificio en presencia del arzobispo Manuel José Mosquera, su hermano. En la otra cara del pedestal aparece una dedicatoria del Congreso al gran general Mosquera, habida cuenta que es el único militar a quien se concedió ese título, el gran general. En la última cara se hace alusión a la navegación a vapor por el río Magdalena, inaugurada por el general Mosquera. En la parte alta de este patio se observan los grifos, figuras mitológicas, mitad águila, mitad león, que evocan la aguda visión de aquellas aves que deben imitar los parlamentarios en su función de control político sobre el gobierno, y por otra parte la fortaleza del león, con sus poderosas garras, que también deben imitar los legisladores para luchar en defensa de los ideales del Estado. Al costado oriental de este patio se encuentra la entrada principal a las presidencias y oficinas administrativas del Senado, y al costado occidental del mismo la principal entrada a las presidencias y oficinas de la Cámara de Representantes. Patio Rafael Núñez. En la época de la colonia, en este sitio quedaba el huerto del Palacio Virreinal y al lado oriental del jardín, destruidos por el sismo de 1785 y un incendio que al año siguiente quemó buena parte del palacio, obligando el traslado de los virreyes a la Casa de los Santos de Santa María, situada en el extremo norte del actual Palacio Liébano. La construcción del patio y la fachada sur fue realizada a partir de 1911 por el arquitecto Mariano Sánchez Santa María, bogotano, educado en Europa, quien ingresó al Ministerio de Obras Públicas en el cargo de arquitecto director de la obra del Capitolio, reemplazando a Campini. Estos trabajos agregaron la construcción de 4 grandes columnas que forman el pórtico. Desde este patio podemos observar diagonalmente el denominado edificio nuevo del Congreso, que se construyó bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala, y en él se sitúan las oficinas individuales de los congresistas. Además, están allí los recintos destinados a cada una de las 7 comisiones constitucionales y de las comisiones legales de las cámaras. Origina el nombre de este patio el monumento a la memoria de Rafael Núñez, realizado por el artista Francisco Antonio Cano e inaugurado bajo la presidencia de Marco Fidel Suárez. Núñez, estadista y escritor. Nació en Cartagena el 28 de septiembre de 1825. Fue candidatizado a la presidencia en 1875 por un grupo de liberales independientes, adquiriendo amplio respaldo en el Cauca y los 3 estados de la costa atlántica. Sin embargo, el entonces presidente de los Estados Unidos de Colombia, Santiago Pérez, deseaba que su sucesor fuera Aquileo Parra, que con los llamados liberales radicales echaron mano a toda clase de recursos para impedir que Núñez llegara a la presidencia. La candidatura de este fue entonces víctima de artimañas como las que se promovieron movimientos revolucionarios en Panamá, Bolívar y Magdalena.
para imponer autoridades amigas de la candidatura de Aquileo Parra. En Cundinamarca se encarceló a Lino Ruiz, miembro del gran jurado electoral, para que ocupara su puesto el suplente radical. En el Cauca se demandó la validez de los registros y el jurado no decidió dentro de los términos, por lo cual se perdió la votación de ese estado. Núñez entonces fue derrotado, pero dejó abierto el camino para llegar a la primera magistratura en 1880, periodo en el cual se acercó al conservatismo, comprendiendo que era necesario reformar la Constitución liberal de Mosquera. Por eso, cuando en 1884 Núñez llega nuevamente a la presidencia, el liberalismo radical, entre otras cosas, para impedir dicha reforma, inició la guerra civil, que finalmente perdió en la batalla de la Humareda con el incendio del buque, en donde llevaba la munición, la pólvora y todos los efectos que hacían posible que los radicales mantuvieran la guerra, con lo que tuvieron que capitular. Entonces Núñez exclamó: "La Constitución de 1863 ha muerto", y de inmediato convocó a un Consejo Nacional Constituyente integrado por 9 liberales independientes y 9 conservadores, el cual aprobó la Carta Fundamental en 1886. Constitución esta que tuvo una duración de más de un siglo hasta que fue reemplazada por la de 1991. Salón de la Constitución. Con anterioridad a 1986, en este salón funcionaba la Biblioteca del Congreso, y en ese año, el presidente del Legislativo, para celebrar el centenario de la Constitución Nacional de Rafael Núñez, encargó al artista Ramón Vázquez Arroyave un mural alusivo a las constituciones que han regido a Colombia, el cual se pintó en el techo del salón, recreando los acontecimientos históricos que rodearon los cambios constitucionales y sus principales protagonistas. En el costado norte de la pintura se alude a los comuneros que en 1781 se rebelaron contra el régimen monárquico que constreñía las actividades de una nueva clase, la de los comerciantes, que querían libertad de comercio. Esta revolución, aunque fracasó, se convirtió en la semilla de la lucha por sustraerse a la monarquía. Por eso, a partir de este acontecimiento, comienzan a madurarse los espíritus que algunos años después fructifican en las actuaciones de personajes que, como Antonio Nariño, José María Carbonell, Francisco José de Caldas, José Acevedo y Gómez, Pedro Fermín de Vargas, Camilo Torres y otros, no menos importantes, hacen posible el grito de independencia del 20 de julio de 1810. En 1819, cuando Simón Bolívar derrotó decisivamente a los ejércitos del rey, se convocó al Congreso de Angostura y en 1821 al de Villa El Rosario de Cúcuta, congreso este último en el que se oficializó la Gran Colombia, expidiéndose la que es considerada por muchos como la primera constitución de nuestro país.
Muerto Bolívar en 1830, se comienza a preparar un cambio constitucional que se concreta con la expedición de la Constitución de 1832 bajo el gobierno del general José María Obando. En 1853, en una nueva presidencia de Obando, se expide otra constitución que suprime la esclavitud, ya prohibida mediante ley, sancionada por el anterior presidente, José Hilario López. En 1863, siendo presidente el general Tomás Cipriano de Mosquera, se expide la constitución más liberal de la época, que establece de manera rigurosa el régimen federal, según el cual Colombia se divide en 9 estados autónomos. Es decir, que cada estado puede tener su propia constitución, su propio legislativo, ejecutivo y judicial. De otro lado, se confieren amplias libertades a las personas y se suprime el nombre de Dios como legislador supremo del universo. Sin embargo, no estábamos preparados para una constitución tan liberal, por lo que hubo mucho desorden que se tornó inaguantable, hasta el punto de que en 1886 el entonces presidente Rafael Núñez, liberal, asesorado por Miguel Antonio Caro, conservador, luego de que el liberalismo radical perdiera la guerra civil de esa época en la batalla de la Humareda, logró la aprobación de una constitución que, como reacción a la anterior, contempló aspectos conservadores, entre los cuales cabe destacar: suprimió el régimen federal, desapareció el régimen de estados autónomos, y en la nueva división del país aparecieron los departamentos, las provincias y los distritos municipales. Todo bajo la fórmula centralización política y descentralización administrativa. Recuperó en el preámbulo el nombre de Dios como fuente suprema de toda autoridad. Limitó las libertades y garantías individuales. Restableció la pena de muerte, aunque solo para algunos delitos. Volvió a instituir la figura de la vicepresidencia. El presidente y vicepresidente son elegidos para un periodo de 6 años por las asambleas electorales, es decir, no en forma directa por el pueblo. Esta constitución rigió por más de un siglo, hasta 1991. La reforma constitucional de 1910, en la presidencia de Carlos R. Restrepo, que suprime definitivamente la pena de muerte, establece la elección del presidente de la República por voto directo de los ciudadanos para un periodo de 4 años. La reforma constitucional de 1936, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, que además de aspectos liberales, introduce temas sociales como la asistencia pública para las personas de escasos recursos y consagra la función social de la propiedad, con base en lo cual se podrá expropiar a los terratenientes para facilitarles tierra a los pobres. La reforma constitucional de 1968, en la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, que amplía los aspectos sociales, abriendo el camino para la creación de establecimientos públicos con el propósito de darle bienestar a los más necesitados.
Salón elíptico. En él se reúnen los representantes a la Cámara y eventualmente el Congreso, Pleno, Senado y Cámara. En casos determinados, como para la inauguración de sesiones del Congreso, dar posesión al presidente de la República, para recibir a jefes de Estado o gobierno de otros países, para elegir al Contralor General de la República o al vicepresidente en caso de falta del elegido por el pueblo, para decidir sobre la moción de censura, para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los representantes a la Cámara, además de aprobar las leyes, reformar la Constitución y ejercer el control político sobre el gobierno o la administración, tienen como funciones ejecutivas principalmente las siguientes: elegir al defensor del pueblo, examinar y defender la cuenta general del presupuesto y del tesoro, acusar ante el Senado a los altos funcionarios, etc. Los representantes a la Cámara son elegidos por circunscripción territorial, lo que significa que solo pueden votar por ellos los habitantes del departamento para el cual inscriban su candidatura. El Distrito Capital de Bogotá es considerado como circunscripción territorial como cualquier departamento debido a su numerosa población. La representación democrática es fruto de un proceso evolutivo y surge cuando los pueblos se liberan de las monarquías. Caso el de Grecia antigua, en donde inicialmente sus habitantes se dedicaban a la agricultura, al pastoreo y a la explotación minera, moldeando un carácter apacible, sumiso y tranquilo que favoreció por mucho tiempo el ejercicio de la monarquía absoluta. Pero como gran parte de ese territorio está constituido por islas y la parte continental rodeada por mar, casi en su totalidad, fueron surgiendo navegantes que cada vez viajaban más lejos, descubriendo nuevas culturas, nuevos dioses, lo que los llevó a razonar que durante mucho tiempo habían sido engañados por monarcas que ejercieron su poder ilimitadamente, haciéndoles creer que habían sido designados por los dioses para gobernar. Cuando aquellos griegos, a través de la filosofía, concluyen que el poder político no viene de los dioses, sino que pertenece al pueblo, entran ellos mismos a gobernarse directamente, surgiendo así la democracia. Los hombres libres entonces se reúnen en el ágora para tomar entre todos las determinaciones de gobierno. Por eso, Grecia es considerada como la cuna de la democracia. Y para evocarlo, es que el Capitolio se ha construido siguiendo los lineamientos de la arquitectura griega clásica. Por eso observamos también en el salón elíptico, como en el resto del Capitolio, las columnas de estilo jónico y corintio que caracterizaron las construcciones antiguas del mencionado país. En el fondo del salón tenemos un mural realizado por el pintor Alejandro Obregón con motivo de la celebración del centenario de la Constitución de 1886. Dicho mural se denomina Tres Cordilleras y Dos Océanos en honor a Colombia, que reúne estas condiciones geográficas. El pintor
en Barcelona, pero como era hijo de un industrial colombiano, fue traído a nuestro país a los 6 años, quedando fascinado con el trópico y el mar. Ya adulto, se extasiaba con la naturaleza en las selvas del Catatumbo, a donde fue a trabajar en una compañía petrolera, tomando la determinación de salir a estudiar arte en la Museum of Fine Arts School en Estados Unidos, habiendo sido rechazado inicialmente por inepto. En la parte izquierda del salón podemos ver también una pintura hecha por Santiago Martínez Delgado y que hace alusión a la inauguración del régimen constitucional de Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta el 3 de octubre de 1821. Acontecimiento muy trascendental en nuestra vida republicana, pues allí es expedida la Constitución considerada como la primera del mundo. En ella se establece la división del poder en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. Se crea un Congreso bicameral como órgano legislativo, la figura del presidente de la República como cabeza del Ejecutivo y la Alta Corte de Justicia como cabeza de la rama judicial. Divide al territorio nacional en departamentos, provincias y cantones, y de otro lado consagra derechos y libertades como la de pensamiento y de opinión, presunción de inocencia, debido proceso, inviolabilidad de jurisprudencia, protección a la propiedad, etc. Recinto del Honorable Senado de la República. Salón en donde sesionan los 102 miembros de esta corporación, 100 de los cuales son elegidos por circunscripción nacional y 2 por circunscripción nacional especial por las comunidades indígenas. Requisitos para ser senador: ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad en la fecha de la elección. Para los representantes a la Cámara, el requisito es de 25 años. El Senado tiene como atribuciones exclusivas principalmente las siguientes: aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el gobierno, elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, elegir al Procurador General de la Nación, autorizar al gobierno para declarar la guerra a otro Estado. En este recinto los días martes se llevan a cabo debates televisados con citación a los ministros e invitación a otros funcionarios y en ejercicio de la función del control político que tiene cada una de las cámaras. En la Cámara de Representantes, los debates se realizan los días miércoles en el Salón Elíptico. En la parte derecha del salón del recinto del Senado, al igual que en el Salón Elíptico, se observa la cabina de prensa para que los periodistas puedan presenciar las sesiones e informar a la opinión lo que en ella sucede. En la parte izquierda de este salón, lo mismo que en el elíptico, se encuentra la cabina de grabación que, como su nombre lo indica, registra en cintas magnetofónicas todas las intervenciones que se hacen en las plenarias, con el fin principal de elaborar las actas de dichas sesiones, actas que son publicadas en la Gaceta del Congreso. También este salón, al igual que el elíptico, tiene unos balcones que se denominan barras, en donde se ubican las personas particulares que asisten
a presenciar los debates. Podemos también observar en este recinto un hermoso vitral elaborado por el maestro Enrique Grau en 1997, que representa la importancia de las manos en la construcción de la nación. En la pared del frente de este salón observamos una pintura que se ha denominado Los Padres de la Patria, en donde sobresalen Bolívar y Santander, y sobre este cuadro en letras de oro fue colocada la expresión Vox Populi, que significa voz del pueblo. Tanto en el Senado como en la Cámara se conforman 7 comisiones denominadas constitucionales porque es la misma Constitución la que las establece y están encargadas de dar primer debate a los proyectos de ley según la materia que se pretenda regular con dicha ley. Cada comisión tiene un número diferente de miembros con respecto a las demás, y en ellas se ventilan temas como los siguientes. Comisión primera. Tramita asuntos relacionados con reformas políticas, leyes estatutarias, códigos y en general asuntos jurídicos. Comisión segunda. Relaciones internacionales, política internacional, carrera diplomática y consular, comercio exterior, honores y monumentos públicos. Comisión tercera. Hacienda y crédito público, impuestos y contribuciones, Banco de la República, regulación económica, planeación nacional. Comisión cuarta. Presupuesto, sistema de control fiscal, control de calidad y precios, enajenación y destinación de bienes nacionales, etc. Comisión quinta. Régimen agropecuario, medio ambiente, minas y energía, asuntos del mar. Comisión sexta. Comunicaciones, desarrollo turístico, educación y cultura, calamidades públicas. Comisión séptima. Salud, seguridad social y asuntos laborales. Clases de sesiones ordinarias se efectúan por derecho propio entre el 20 de julio y el 16 de diciembre y entre el 16 de marzo y el 20 de junio. Los demás días son de receso. Sesiones extraordinarias solo pueden hacerse por convocatoria del presidente de la República en tiempo de receso y para tratar únicamente los temas que aquel señale. Sesiones especiales, las que por derecho propio convoca el Congreso estando en receso y solo para ejercer el control en los estados de excepción. Sesiones permanentes. Transcurridas 4 horas de sesión, si no se ha agotado el orden del día, se aprueba por la plenaria la sesión permanente. Sesiones reservadas. Se decretan cuando no es conveniente hacer público el asunto que se va a tratar. Solo pueden ingresar a las sesiones los senadores y representantes, los ministros y quienes puedan participar con derecho a voz en las deliberaciones, además del personal administrativo y de seguridad autorizado y los periodistas, siempre y cuando no se trate de sesiones secretas. Se puede intervenir hasta por 20 minutos prorrogables por el presidente
sin que se pueda intervenir por más de 2 veces. En la discusión de una proposición, con excepción del autor del proyecto, y no más de una vez en lo referente a orden del día. Mociones de orden, proposiciones de suspensión o continuación del orden del día, apelaciones y proposiciones para que un proyecto regrese a primer debate. Quórum es el número mínimo de miembros asistentes que se requieren en las corporaciones para deliberar o decidir. El quórum deliberatorio es por lo menos la cuarta parte de los miembros y el quórum decisorio es la mitad más uno de los integrantes. Las 2/3 partes en el calificado y las 3/4 partes en el especial. Mayorías simples. Aquí las decisiones se toman por la mayoría de los votos de los asistentes. Absoluta. La decisión es adoptada por la mayoría de los votos de los integrantes. Calificada. La decisión se toma por los 2/3 de los votos de los asistentes o de los miembros, según se establezca en la norma respectiva. Especial. Representada por las 3/4 partes de los votos de los miembros. Salón Boyacá. El 7 de agosto de 1916 se instaló en este salón la Cámara de Representantes. Presenta en su muro principal un cuadro que evoca el Congreso de Angostura como importantísima manifestación del ejercicio de la vida republicana. En ese congreso, el 17 de diciembre de 1819, se expidió la Ley Fundamental de la República de Colombia, cuyo artículo primero señala: las repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola, bajo el título glorioso de República de Colombia. En el techo de este salón observamos un maravilloso vitral en el que se representa a la ley. Vitral este que se ordenó construir junto con otros dos antes de desencadenarse la Primera Guerra Mundial a la casa de Gran Burdeos. Pero por los problemas de esa contienda, la elaboración de tales vitrales se demoró tanto que al final la fábrica exigió un alto reajuste de precio, por lo cual solo pudieron adquirirse 2 vitrales, el de este salón y el del Salón Elíptico, que además durante el viaje de Europa a América sufrieron daños, pero fueron reparados por Colombo Ramelli con partes hechas en nuestro país. El nombre de este salón constituye un homenaje a la batalla decisiva para nuestra independencia que tuvo lugar el 7 de agosto de 1819 en el sitio conocido como el Puente de Boyacá, entre los ejércitos independientes al mando de Simón Bolívar y los ejércitos del rey al mando del general español José María Barreiro, con excelentes equipamientos estos últimos, pero que cayeron ante el ímpetu de los lanceros del escuadrón de caballería del Llano Arriba, comandado por Anzoátegui y el guía de Casanare, dirigido por Francisco de Paula Santander y José María Ruiz. 1.600 realistas acorralados depusieron sus armas, y entre ellos cayó prisionero Ovinoni, cuya traición en Puerto Cabello, Venezuela, había hecho perder esta plaza en contra de los patriotas.
Por esto, al ser reconocido, luego de un juicio sumario, fue ahorcado allí mismo. Por su parte, el general Barreiro, que se había escondido, fue descubierto en la noche por el niño Pedro Pascasio Martínez, y a pesar de los ofrecimientos que le hizo aquel para que lo dejara ir, éste lo entregó a Bolívar. El prisionero entonces exclamó, refiriéndose también al ejército de Bolívar: con personas como estas, yo hubiera conquistado el mundo. Alrededor de este salón, en la parte alta de las barras y al frente, podemos observar unas placas conmemorativas de las batallas que dieron la independencia a los denominados países bolivarianos. Batalla del Pantano de Vargas, 1819. Luego de haber atravesado Bolívar con su ejército de valientes llaneros la inhóspita cordillera de los Andes, caminó a Santa Fe. Encontró a su paso ubicado en ventajosa posición al ejército español, que luego de tener en sus manos la victoria, acorralando a la tropa de Bolívar en la parte baja y pantanosa, cayó de repente frente al impetuoso y sorpresivo ataque de la caballería comandada por Rondón, cuyos jinetes, acostumbrados desde niños en sus faenas del llano a dominar con maestría el caballo, derribando enormes y salvajes toros, ahora en el camino de batalla, provistos de terribles lanzas, dieron nacimiento al legendario mito de los centauros indomables, que desde ese momento desmoralizó al ejército del rey y fue fundamental para el triunfo en Boyacá y otras batallas. Queseras del Medio, 1819. Librada en el estado de Apure, Venezuela. En ella, Páez utiliza la estrategia denominada "vuelvan cabezas", que consiste en fingir la huida para hacer que el enemigo inicie la persecución y sorpresivamente devolverse y atacarlo. Sitio de Cartagena, 1820. Esta ciudad, protegida por sus ancestrales fortificaciones al régimen monárquico español en cabeza de Gabriel Torres, que era en ese momento el gobernador de esta plaza. Fue sitiada entonces por Mariano Montilla y el almirante Padilla, que con su escuadra de barcos rodeó a Cartagena durante 1 año y 2 meses, al cabo del cual Torres se rindió y Montilla envió a Bolívar las llaves de la ciudad. Batalla de Maracaibo, 1823. Protagonizada por el general Padilla, que con sus barcos y con fuerzas muy inferiores a las de los realistas y el viento en contra, los venció apoderándose definitivamente de Maracaibo. Batalla de Ayacucho, 1824. Chincha, 1822. Protagonizada especialmente por el coronel Córdoba y la compañía de cazadores de Paya. Importante para la independencia del Ecuador. Batalla de Bomboná, 1822. Fue uno de los más sangrientos combates. Con su triunfo, Bolívar impidió que las tropas de Basilio García auxiliaran a las que atacaba Sucre cuando huían hacia Quito. Junín, 1824. En esta batalla no se oyó ningún disparo, pues solo se utilizaron sables, bayonetas y principalmente las lanzas de los llaneros.
La victoria fue tan rápida que solo alcanzó a participar la caballería. Fue trascendental para la independencia del Perú. El Callao, batalla también importante para la independencia del Perú. No podemos pasar sin hacer mención al entorno frontal del Capitolio Nacional, la Plaza de Bolívar, alrededor de la cual ha girado lo más importante de Bogotá y del país. Plaza de Bolívar. Un tiempo después de la fundación de Santa Fe de Bogotá, Fray Juan de los Barrios tuvo la idea de construir una catedral en lo que entonces eran unos potreros, los cuales se fueron llenando en sus inmediaciones de vendedores y negocios con diversos productos para los fieles que acudían a los oficios religiosos. Se fue estructurando entonces una muy concurrida plaza de mercado, en donde además se presentaban todo tipo de espectáculos, y con el correr del tiempo también llegó a adaptarse como circo de toros en festividades especiales. En 1555 se trasladó la Real Audiencia a la esquina suroccidental de dicha plaza. Esta institución estaba encargada de impartir justicia por medio de los oidores. En el centro de la plaza se colocó entonces el rollo o picota, especie de columna que simboliza la autoridad del rey, y en la práctica se convertía en un instrumento en el que se manifestaba la aplicación de sus castigos. Allí se colocaba la cabeza de los decapitados para escarmienta del pueblo, o se castigaba a los delincuentes arrancándoles las orejas o la nariz. En 1821, Santander le cambió el nombre de Plaza Mayor por Plaza de la Constitución. Ya en 1846, en el mismo sitio donde estuvo por varios siglos la picota, fue colocada la estatua del libertador Simón Bolívar, obra maestra realizada en Italia por el artista Pietro Tenerani y donada por José Ignacio París al Congreso granadino. A partir de dicho año, las gentes comienzan a llamar a la plaza con el nombre de Bolívar, y finalmente la fuerza de la costumbre hace que se oficialice el nombre mediante un acuerdo municipal en 1847, quedando definitivamente como Plaza de Bolívar. A mediados de 1880, bajo la presidencia de Rafael Núñez, surgió la idea de rodear la estatua de Bolívar con un jardín de estilo inglés, según propuesta del ministro de Instrucción Pública, Ricardo Becerra, obra que fue inaugurada el 20 de julio de 1881, protegida por una verja importada de Europa, por lo que popularmente comenzó a llamarse Parque de Bolívar, hasta que en 1919 una turba enfurecida destruyó el jardín y la verja.
edificio Líbano. En 1902, el Consejo Municipal de Bogotá, mediante acuerdo número 018, dispuso la construcción del Palacio Municipal en la calle 10ª con carrera 8ª. Obras que se iniciaron a finales de ese año, con planos y dirección obsequiados por el arquitecto Julián Lombana, que en ese momento se desempeñaba como concejal. Más tarde, el arquitecto Gaston Lelarche elaboró un proyecto de estilo francés. Al mismo tiempo, en la esquina norte, el doctor Indalecio Líbano inició la construcción de un edificio del mismo estilo, terminándose la obra de toda la cuadra en 1906. Actualmente funciona aquí la Alcaldía Mayor de Bogotá. Palacio de Justicia, situado al frente del Capitolio Nacional, en el costado norte de la Plaza de Bolívar. El doctor Jorge Eliezer Gaitán, siendo alcalde de Bogotá, convocó a un concurso público para la construcción del edificio, el cual se terminó de edificar, siendo presidente de la República el doctor Carlos Lleras Restrepo. Sin embargo, en noviembre de 1985, el palacio fue destruido a raíz de la toma violenta ejecutada por el entonces Movimiento Revolucionario M-19. En este edificio funcionan las denominadas altas cortes, a saber, la Corte Constitucional, encargada principalmente de la guarda de la supremacía constitucional, en la medida en que no puede subsistir ninguna ley que esté en contra de la Constitución política, porque esta es norma de normas. La Corte Suprema de Justicia, máximo organismo judicial de la denominada justicia ordinaria, es decir, lo civil, penal, laboral. También juzga a altos funcionarios como al presidente de la República, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, al fiscal general, etc. Consejo de Estado, máximo organismo encargado de los asuntos que tienen que ver con el Estado. Ante él se entablan las acciones de nulidad contra actos administrativos de autoridades del ámbito nacional, nulidad de elecciones de presidente y vicepresidente de la República. Casa Museo del Florero. En esta casa, que para el 20 de julio de 1810 era un establecimiento de comercio, los criollos, Francisco y Antonio Morales, quienes habían ido a alquilar un florero, protagonizaron una riña contra el dueño del negocio, el español José González Llorente. Escándalo que aglutinó a gran cantidad de gente que se encontraba en la contigua plaza de mercado y otros que también en ese momento salían de la misa diaria. Esto exacerbó los ánimos del pueblo en contra de los españoles, y luego de un discurso muy convincente de José Acevedo y Gómez, se pidió a gritos la celebración de un cabildo abierto, el cual en última se realizó, saliendo de allí una declaración de independencia que fue paso fundamental para el nacimiento de nuestro Estado independiente de la corona española. La Catedral Primada es el edificio más antiguo de los que rodean la Plaza de Bolívar. Inicialmente, en 1539, se comenzó a construir en el sitio donde hoy se encuentra una capilla en tapia y teja.
y en 1553 ofició allí Fray Juan de los Barrios como primer obispo de Santa Fe, considerando esta como la iglesia más pequeña. Se emprendió entonces la construcción de un templo en piedra, encomendando la obra a los maestros Baltasar Díaz y Pedro Vázquez. Pero en 1569, casi a punto de terminar, esta obra se derrumbó. Ya en 1573 es la Real Audiencia la que se pone al frente de una nueva catedral, contratando a Pedro de Petrés, quien trabajó con el maestro Juan Vergara. Pero el 12 de julio de 1785, el terremoto causó daños tan graves a esta obra que tuvo que demolerse nuevamente lo construido. Solo hasta 1807 se reinicia la obra con el maestro de obra Nicolás León, y es la catedral que perdura hasta nuestros días. Contigua a la catedral se halla la capilla del Sagrario y el palacio cardenalicio, en lo que fuera la casa del conquistador Alonso de Olaya, y posteriormente sede de la audiencia. Allí estuvo prisionero el virrey Amari Borbón, y luego en la Reconquista el pacificador Pablo Morillo estableció su despacho en las mismas instalaciones. Frases que se encuentran en placas ubicadas en el Capitolio Nacional. La reunión de 2 o 3 funcionarios de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en una misma persona o corporación, es tiránica y contraria por lo mismo a la felicidad de los pueblos. Artículo 12 de la Constitución de Cundinamarca, 1811. Colombianos, yo os prometo, en nombre del Congreso, que seréis regenerados. Vuestras instituciones alcanzarán la perfección social, vuestros tributos abolidos, rotas vuestras trabas. Grandes virtudes serán vuestro patrimonio y solo el talento, el valor y la virtud serán coronadas. Simón Bolívar. Las armas os han dado la independencia. Las leyes os darán la libertad. Santander. Comprendo todo lo que importa contar con la cooperación del cuerpo legislativo, grande por su origen y no menos grande por sus luces. Él me dará la medida de la opinión nacional. José María Obando, 1853. El Congreso es el verdadero poder de la República, el que representa la voluntad nacional. Manuel María Mallarino, 1855. Reprimamos toda violación del derecho, cualquiera que sea, y habremos establecido la libertad. Sergio Arboleda, 1860. La centralización y el despotismo nacieron el mismo día y con ellos la miseria y la ignorancia de las multitudes. Manuel Murillo Tono, 1864. Solo el Congreso es a quien las instituciones han encargado de la iniciativa y el impulso oficial. Santiago Pérez, 1874.
Hay que buscar en las capas del socialismo a todos los que de veras no sean libres e iguales, a los inferiores por culpa de la defectuosa organización social. Rafael Uribe Uribe, 1914. Hay graves cuestiones creadas en parte por el irrespeto a las leyes o por menosprecio a la autoridad del Congreso. José Vicente Concha, 1914. Uno de los grandes propósitos que la actividad política debe guiar en la acción del Congreso, de los partidos y de los ciudadanos, es el vigorizar los vínculos de la unidad nacional. Enrique Olaya Herrera, 1930. Nunca ha habido una realidad más fecunda que la convicción sentida de las angustias humanas, las cuales gritaremos en este recinto hasta conmover la conciencia de los hombres. Jorge Eliezer Gaitán, 1933. Por medio del Congreso debe darse mayor alcance al que fija la Constitución, a la intervención del pueblo en la actividad ejecutiva. Alfonso López Pumarejo, 1934. Colombia tiene una entrañable vocación parlamentaria y todo lo que aprestigie la influencia del Congreso fortalece la severa arquitectura republicana de que nos ufanamos. Gabriel Turbay, 1935. No se debe gobernar contra la voluntad de un pueblo cuando ésta se expresa auténtica y soberana por los cauces democráticos que la nación se ha dado. Guillermo León Valencia. Placas conmemorativas. La República de Colombia celebró solemnemente y con patriótico entusiasmo el primer centenario de su independencia. Comisión Nacional del Centenario, julio de 1910. Colombia, a los próceres venezolanos y a la Legión Británica, 20 de julio de 1910. La República de Colombia celebró solemnemente y con patriótico entusiasmo el primer centenario de su independencia. Comisión Nacional del Centenario, julio de 1910. Fue concluido e inaugurado este patio durante la administración del excelentísimo doctor Carlos R. Restrepo, julio 19 de 1913. Inaugurado durante la administración del excelentísimo señor general don Pedronel Ospina, Salón Elíptico. Al primer Congreso Obrero en Colombia, reunido el 10 de mayo de 1924. Un grupo de profesionales se encuentra a la entrada hacia el Patio Núñez por la carrera séptima. En este lugar fue fusilado el 2 de octubre de 1828 el almirante José Prudencio Padilla, libertador de los mares colombianos, padre y patrono de la Armada Nacional, paladín y mártir de la democracia, senador de la República en 1826. El Congreso de Colombia honra su memoria con motivo del sesquicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, al cumplirse el 145 aniversario de su muerte. Ley de libertad. El Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso, decretan. Artículo primero. Desde el día 1 de enero de 1852, serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos. Artículo segundo. Son libres de hecho todos los esclavos procedentes de otras naciones que se refugiaran en el territorio de la Nueva Granada, y las autoridades locales tendrán el deber de protegerlos,
y auxiliarlos por todos los medios que estén a la espera de sus facultades. Dada en Bogotá, a 21 de mayo de 1851. El presidente del Senado, Juan N. Azuero. El presidente de la Cámara de Representantes, J. Caicedo Rojas. Ejecútese y públiquese. El presidente de la República, José Hilario López. El secretario de Relaciones Exteriores, Victoriano D. de Padre. El Congreso de Colombia honra la memoria de Miguel Samper Agudelo en el sesquicentenario de su nacimiento en Guaduas, el 24 de octubre de 1825. Por sus virtudes públicas, mereció ser llamado el Gran Ciudadano. Como representante a la Cámara, sustentó la Ley de Libertad de los Esclavos en 1851. Fue candidato del liberalismo a la presidencia de la República en 1897. Como garantía de tolerancia y reconciliación nacional, 24 de octubre de 1975.